No debemos de vivir preocupados. No debemos de vivir afanados porque nuestro Dios es poderoso para suplirnos todo aquello que nosotros nos puede estar faltando o nos puede estar preocupando. Así que la orden de Cristo es: no os afanéis por vuestra vida, diciendo qué comeremos y qué beberemos. ¿Por qué? Porque ya Cristo conoce lo que nosotros tenemos necesidad. Cristo nos enseña ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar? En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo nos muestra que no debemos de buscar las añadiduras, que no debemos de estar preocupados diciendo qué vamos a comer mañana, qué vamos a beber mañana, qué nos vamos a poner mañana. Cristo dijo: no se preocupen, no se afanen. ¿Por qué? Porque si Dios es poderoso, tú tienes que aprender a confiar en Él. Cada mañana que te levantes, deposita en Él tu confianza. Deja todo en manos de Dios y vive confiando en Él. Una de las razones y de las causas por la cual muchos de nosotros vivimos preocupados y afanados es por la poca confianza que tenemos en Dios. Porque carecemos de conocimiento del Dios que nosotros le servimos. Pero cuando tú conoces al Dios que tú le sirves, vas a aprender a confiar en Él. Vas a dejar tus cargas en Él. Vas a dejar tus preocupaciones en Él. Recuerda, todo aquello que te está preocupando, ya Dios tiene el poder y el control de suplirte si tú aprendes a confiar en Él. Por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7 nos habla de no estar afanosos por nada. Pablo dice: por nada estén afanosos. No te preocupes por nada. No te preocupes por hacerte rico. No te preocupes por hacerte famoso. No te preocupes por qué vas a comer. No te preocupes por qué vas a vestir. Aprende a descansar plenamente en la presencia de Dios. Hay algo que está matando mucho a muchas personas: es el afán y la preocupación y la ansiedad. Hay muchas personas que ni siquiera pueden dormir, ni siquiera pueden comer la comida que disfrutan a diario, porque su mente y su corazón está siendo controlado y dominado por el afán y por la ansiedad. Pero hoy Dios te dice: no te afanes por nada, sino que lo que tú debes de buscar son las cosas del reino. Jesucristo dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente son las cosas eternas, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura sin que tú las estés pidiendo, sin que tú estés preocupado. Dios va a añadir todo aquello que te hace falta en tu vida sin que tú se lo pidas. Primeramente tienes que buscar las cosas del reino, las cosas eternas. Y Cristo dice que lo que te hace falta, Él te lo va a añadir. Las añadiduras te van a seguir cuando tú primero buscas las cosas eternas, cuando tú primero buscas las cosas del reino. Si tú primero buscas el reino de Dios y su justicia, Cristo dice que las añadiduras Él te las va a añadir para que te sigan. Las bendiciones te van a seguir por causa de tu obediencia y por causa de que tú buscas el reino de Dios y su justicia. Somos llamados a buscar las cosas del reino. Somos llamados a buscar las cosas eternas. No busques las cosas terrenales. No busques primeramente las cosas materiales. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Tú no debes de vivir afanada, no debes de vivir preocupada, teniendo un Dios que es poderoso. Por eso Pablo dice: por nada estén afanosos. Hoy en este día, Dios quiere que dejes todo en sus manos y que aprendas a descansar en Él. Descansa y confía en su presencia, porque en su presencia somos renovados. En su presencia vas a encontrar paz, vas a encontrar gozo. La preocupación más grande, tuya y mía, es por buscar las cosas del reino. Primero busca lo espiritual. No busques lo material, porque lo material es necesario, pero no es eterno. Así que el consejo de Cristo en Mateo capítulo 6 es que busquemos primeramente las cosas del reino, y lo que te hace falta humanamente, Él te lo va a añadir por causa de tu obediencia, por causa de tu buscar las cosas del reino. Así que Cristo dice lo que sí debemos de buscar y lo que no debemos de buscar primeramente. Primeramente, Cristo dice que busquen las cosas del reino y su justicia.
Y por tú buscar las cosas del reino y su justicia, Él te va a añadir lo que te haga falta. Las añadiduras tienen que seguirte. Tú no tienes que seguir las añadiduras. Lo que te hace falta te va a comenzar a seguir. Dios te lo va a añadir por causa que tú buscas el reino eterno, que buscas la justicia, que buscas la paz, que buscas el amor. Y el apóstol Pablo nos enseña qué es el reino de Dios. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo dice: porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que es gozo, paz, amor, justicia en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios es paz. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Así que lo que Cristo está diciendo en Mateo capítulo 6, versículo 33, es que busquemos primero el reino. Y el reino significa buscar la paz, buscar el gozo, buscar la justicia por medio del Espíritu Santo de Dios. Y luego lo que te hace falta humanamente, Él te lo va a añadir por causa de tú primero poner las cosas del reino. No fuimos llamados a vivir preocupados, a vivir afanosos por cosas terrenales. Lo terrenal Dios te lo va a suplir cuando tú primeramente buscas el reino y su justicia. Hoy yo vengo a decirte, en este día, deja todo en manos de Dios y descansa en Él. Que no te preocupe lo terrenal, que no te preocupe las cosas materiales. Lo que a ti debe de preocuparte es por buscar las cosas eternas. Si tú buscas el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es justicia en el Espíritu Santo. Si tú buscas las cosas eternas, que son las del reino, que es paz, que es gozo, que es amor en el Espíritu Santo, las añadiduras que te hacen falta, ya Dios las conoce. Así que por causa de tú buscar las cosas eternas, Dios te las va a ir añadiendo. Dios va a suplir, amén, el alimento. Dios va a suplir tus finanzas. Dios va a suplir tu vestimenta. Dios va a suplir lo que tienes que beber. Dios va a suplir lo que tienes que comer. Dios va a suplir lo que tienes que vestir. Pero Cristo dice, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Así que Cristo nos deja en claro en Mateo capítulo 6, versículo 31. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Cristo dice que la bebida, que la comida y que el vestido, tu ropa, no te afanes. No te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a beber, por qué vas a vestir. Cristo dice, no te afanes, dando a entender que Él tiene el control de lo que te hace falta, dando a entender que Él te va a suplir si tú primeramente pones en Él tu confianza. Una de las razones por la cual vivimos preocupados y afanados es porque no tenemos confianza en Dios. Es porque carecemos de conocimiento al Dios que nosotros le servimos. Cristo dijo, mirad las aves de los cielos, que no trabajan, no hilan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. También Cristo dijo, mirad los lirios del campo, las plantas con unas flores tan hermosas. Las plantas, amén, qué color tan lindo tienen. Jesucristo dijo que ni el propio Salomón, el rey más sabio después de Cristo, dice la Biblia que se vistió como una planta de estas, un color tan espléndido, un color tan lindo que tú miras las flores, tú miras los lirios, tú miras los girasoles, un color tan lindo. Y dice la Biblia que el Dios del cielo y de la tierra las viste, y la hierba que hoy está y mañana es echada en el horno de fuego, el Padre le da importancia, la viste, le da un color tan hermoso. Las aves de los cielos que no son eternas, no tienen un alma como tú. Las plantas que no son eternas como tú, que no tienen un alma como tú, Dios las sustenta, Dios las viste. ¿Cuánto más tú y yo? Dios no nos va a cuidar, Dios no va a suplir lo que nos esté haciendo falta. Lo que necesitamos, escucha bien, es tener confianza en Dios. La razón y la causa por la cual muchas personas se afanan es porque carecen de conocimiento al Dios que les sirve. Cuando tú sabes que Dios
se interesa en las plantas, se interesa en las aves. Una ave no tiene el mismo valor que tú. Una planta, por muy bonita que sea, no tiene el mismo valor que tú. Mas sin embargo, el Padre está mostrando que si Él le da importancia a las plantas que no tienen el mismo valor que tú, a las aves de los cielos que no tienen el mismo valor que tú, cuánto más a ti y a mí nos va a cuidar, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Es cuestión de aprender a confiar en Él. Es cuestión de que tú aprendas a conocer al Dios que tú le sirves. La Biblia dice en el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Debes de entender que el poder de Dios no tiene límite. Tienes que saber que el Dios que tú le sirves es el Dios que sustentaba a Israel en el desierto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud, los llevó al desierto, pero los sustentó en el desierto. En el desierto les mandó maná para que el pueblo se alimentara, se fortaleciera y se nutriera. En el desierto, donde no había agua, les sacaba agua de una roca, le sacaba agua de una peña. En el desierto el propio pueblo de Dios era alimentado, era sustentado por Dios. En el desierto le mandó carne, le mandó codornices para que comieran carne, los sació, los alimentó. Dice la Biblia que de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos, sus ropas nunca se envejecieron, porque Dios tenía cuidado de la ropa, de lo que comían, de lo que vestían, de lo que bebían, amén, de aquello que se ponían. Yo vengo a decirte, si estás afanada o si estás afanado, hoy Dios te dice, no te afanes por nada, porque Él cuida las aves de los cielos. Él cuida de las plantas, cosas que para ti, para mí no tienen mucho valor. Mas sin embargo, para Dios tiene un valor, que Él las viste. Él les da de comer a las aves. ¿Cuánto más a ti y a mí, que dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza cuando creó al hombre? Las aves de los cielos no tienen la semejanza de Dios. Las plantas de la tierra no tienen la semejanza de Dios. Mas sin embargo, el Padre las viste, las alimenta. Cristo nos está mostrando que si el Padre le da importancia a las plantas para ti no tienen el mucho valor que una persona. Las plantas para ti no valen más que nosotros. Las aves de los cielos para ti, para mí, no tienen un valor muy elevado. Mas sin embargo, Cristo, el Padre, las mantiene, las sustenta, las cuida. ¿Cuánto más tú y yo, que nos creó Dios a su imagen y a su semejanza, que por ti y por mí el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz del Calvario? Lo escupieron, lo azotaron, fue crucificado, fue menospreciado. Escucha bien, fue, amén, escupido. ¿Cuánto más dice la Biblia que si Dios no nos negó a su propio Hijo, cómo nos va a negar las cosas que le pidamos? Si nos dio a su Hijo lo que Él amaba, lo que Él más quería, ¿cuánto más nos va a negar las cosas que nosotros le pidamos? Si nos dio lo mejor que Él amaba, nos dio su propio Hijo. ¿Cómo no Dios nos va a dar lo que nos esté supliendo? ¿Cómo un Dios poderoso no va a suplir lo que te haga falta? ¿Cómo un Dios de poder no te va a suplir finanzas? ¿Cómo un Dios de poder no te va a suplir alimento? No te va a suplir para lo que tú necesitas beber, para lo que necesitas vestir. Tienes que saber que el Dios que tú le sirves es un Dios poderoso. Es un Dios que no te va a hacer, es un Dios que te va a cuidar y es un Dios que te va a sustentar. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. No te afanes por hacerte rico. No te afanes por qué vas a comer. No te afanes por qué vas a beber, por qué vas a vestir. No te afanes por nada. Deja todo en manos de Dios y depende de Él 100%. Descansa en su presencia. Dios no te mandó a que estés cargada, a que estés preocupado, a que estés afanado, a que estés con ansiedad, a que no puedas ni dormir. No, cada día depende de la mano poderosa de Dios. Recuerda, dice la Biblia, que los que confían en Jehová no serán avergonzados. En el Salmo 44 la Biblia dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los que se desvían tras la mentira. Descansa en Dios. Hoy en este día, deja todo en manos de Dios. Descansa en su presencia. En vez de estar preocupado, ora. Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. El deseo de Dios no es que estés afanada. El deseo de Dios no es verte cargada, no es verte estresada.
El deseo de Dios es que tú descanses en Él. El deseo de Dios es que su paz gobierne en tu mente y en tu corazón. No fuimos llamados a vivir cargados. No fuimos llamados a vivir preocupados por algo que Dios ya sabe que nosotros necesitamos. Lo que tú necesitas es descansar en Dios, confiar en Él. Por eso Pablo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy yo vengo a decirte, en vez de estar afanado, ora. En vez de estar preocupado, ora. En vez de estar cargado, ora. En vez de estar con ansiedad, ora. La oración cambia tu situación. Pablo dice que cuando el afán llegue, debemos de presentárselo a Dios con acción de gracia, con toda oración, con toda súplica, y como resultado tendremos la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que va a gobernar nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús. Hoy yo vengo a decirte, deja todo en manos de Dios. No permitas que el afán te controle en este día. No permitas que la preocupación te controle. Deja todo en manos de Dios. Descansa en su presencia, descansa en su gracia y descansa en su gran poder. Ya no vivas cargada, ya no vivas cargado, tratando de resolver algo que no está al alcance de tus manos. Deja todo en manos de Dios y descansa en Él. Porque hay cosas que por mucho que tú y yo nos preocupemos, no están al alcance de nuestras manos. Tú tienes que saber que de la única manera que tú puedes, escucha bien, que tú puedes tener descanso, es poniéndole a Dios tus preocupaciones en oración. En vez de estar preocupado, ora. Si no hayas que hacer, ora. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. El clamor trae respuesta. Si tú oras, Dios te responde. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Escucha bien, aquel que llama, recibe. Cuando tú tocas la puerta, Dios te abre. Hoy en esta mañana, deja todo en manos de Dios. Comienza tu día dependiendo de Dios. Comienza tu día dejando todo en sus manos. Tú tienes que saber algo, que el anhelo de Dios no es que vivas cargado. Cristo mismo dice, no os afanéis por vuestra vida. Jesucristo está diciendo, no te afanes. ¿Por qué causa viene la preocupación? Por la poca confianza que tenemos en Dios. Si tú aprendes a depender de Dios 100%, te garantizo que sobre tu mente va a gobernar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesucristo nos sigue mostrando que debemos de descansar en Él. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa cómo te sientas, descansa en Cristo. Si te sientes cargado de preocupación, cargado del pecado, cargado de la mentira, del engaño, cargado de cualquier carga que llevas en tu alma, yo vengo a decirte, ven a Cristo Jesús. Él te va a dar descanso. Él va a quitar la depresión, la tristeza, la ansiedad. Él va a quitar la angustia. Él va a quitar la depresión. Pero Él dice, vengan a mí y yo os haré descansar. Él quiere darte ese descanso. Él quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios vendrá cuando nosotros aprendamos a descansar en Él. Dejemos todo en manos de Dios. Descansemos solamente en Él. Porque cuando descansamos en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro 5:7, depositando sobre Él vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti y Dios tiene cuidado de mí. Así que descansa en Dios. Todo lo que te pueda estar preocupando, déjaselo en las manos de Dios. No te preocupes por nada. Descansa en su presencia. Descansa en su gracia. Siempre en esta vida habrá algo por la cual el enemigo va a querer que te preocupes. El diablo siempre te va a poner preocupación para que tú no disfrutes cada día que Dios te regala, para que tú no disfrutes el momento. El diablo siempre te va a querer cargar. Siempre te va a querer poner desánimo, te va a querer poner depresión, te va a querer poner ansiedad. Pero en esta mañana, deja todo en manos de Dios. Descansa en su presencia. Recuerda, por nada estés afanoso. Deja todo en sus manos y descansa en Él. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así que en este día,
Deja todo en manos de Dios y descansa en Él. Yo quiero hacer una oración ya para despedirme. Amén. En esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a todas las personas que están conectadas. Derrama una unción fresca, Dios mío. Bendícelas cada una de los que están conectados, Dios mío. Los que son nuevos.